Aquí, Radio Agencia de Noticias Caliyuga, transmitiendo en su programa número 49, correspondiente al día 12 de septiembre del 2013. Quien les habla, Marcos Guío, acompañado habitualmente por el amigo Madiel Afghani, en presencia física, y en otro tipo de presencia espiritual, el otro gran amigo Julián Ramírez desde Bariloche, que siempre nos convida con unos textos que nosotros leemos en el programa, integrando todos ese nucleamiento propio de la guerra de civilizaciones, que es el Frente Cristiano Islámico, que es reiterar un poco, recrear la idea tradicionalista de la unidad trascendente de las grandes religiones. Las religiones concebidas como los centros operativos de combate en contra del mundo moderno que, como nosotros decimos siempre, es un mundo que ha puesto como eje principal de la existencia lo puramente humano y consecuentemente lo material, lo económico, el consumo, el sensualismo, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo efímero de lo que cambia incesantemente y que no tiene ninguna dimensión superior a la mera vida, a la mera existencia. Y frente a ello, las religiones que se han mantenido firmes en sus creencias y que han considerado que lo principal en el hombre es lo que está más allá de la simple vida, la trascendencia, el plano del espíritu, lo metafísico, metafísico comprendido como lo que está más allá de la física. Estas ideas fundamentales son las que conducen a esta guerra, porque la guerra, tal como nosotros la concebimos, es el producto de una lucha interior que el hombre tiene, una lucha por mejorarse y por cambiar, por hacer primar lo más profundo de sí sobre lo inferior. La idea de las grandes religiones es que el hombre tiene que ser rectificado. El hombre tiene que pasar de lo natural a lo sobrenatural. La religión es aquel camino que induce al hombre a trascender su mera condición natural, induce al hombre a darle a la vida un sentido que es un sentido que se comprende en lo superior, en lo que es más que mera vida. Y desde ese punto de vista, nosotros llamamos a todas las religiones que se mantienen en la ortodoxia. Y en este caso, bueno, el Islam y el cristianismo, pero hay otras que siempre están convocadas para acercarse a todos nosotros. Bueno, el programa de hoy tiene que versar sobre un punto casi excluyente, porque en el día de ayer se ha cumplido un nuevo aniversario. Algunos dirán que es el Día del Maestro o el golpe de Estado en contra de Salvador Allende. No, señores, cosas importantes. El 11 de septiembre del 2001 sucedió algo muy importante en el planeta. Hubo un cambio de rumbo. O sea, hay fechas que son decisivas, hay fechas que son significativas. Para nosotros es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Para nosotros es el inicio de la guerra verdadera, la guerra de la civilización tradicional contra la civilización moderna. En este caso, la guerra llevada a cabo por el Islam fundamentalista en contra del Occidente moderno, avasallador, de esa sociedad moderna que lo quiere invadir y ocupar absolutamente todo, de esa sociedad que quiere imponer sus valores por la fuerza, la democracia palos, la democracia impuesta como manera de vivir y de existir de manera coercitiva, regímenes laicos que no tienen a Dios como el eje principal de la política. O sea, en ese aspecto las grandes religiones siempre han concebido que la función del Estado es conducir al hombre hacia la trascendencia, no es llenarle la panza a las personas, como es el Estado moderno, que por lo general tampoco se la llena. Tampoco se la llena. ¿Por qué no se la llena? Porque, como decía San Agustín, sin lo sobrenatural, sin lo trascendente, no nos quedamos con lo natural, descendemos a lo infranatural. Gobernantes que no tienen dimensión espiritual son gobernantes bandidos, ladrones, que ni siquiera resuelven la cuestión meramente natural. Entonces, el 11 de septiembre del 2001 fue una fecha clave, fundamental. Pero nosotros no podemos ignorar lo que está pasando hoy en día en el mundo.
Y tenemos que decir que alguien que ha de alguna manera, sin quererlo, reconocido la trascendencia de lo que aconteció en ese día tan importante, en donde por primera vez el eje principal del mal de la humanidad, que son los Estados Unidos, que han cometido todas estas tropelías por el mundo entero, ocupando, bombardeando, saqueando, tirando bombas atómicas, imponiendo esa civilización por la fuerza, esa globalización, ese primer ataque que se conduce en la sede principal de esta pseudo-civilización porque es en última instancia una civilización destructiva de la esencia fundamental del hombre, eso aconteció un 11 de septiembre del 2001. Y quien lo reconoce sin darse cuenta es en el día de hoy, de lo cual queremos hablar, aunque sea en la segunda parte del programa, este jefe de gobierno de la ex Unión Soviética, hoy en día llamado Rusia, pero que no tiene nada que ver con lo que fue la Santa Rusia de los zares, sino que es un ex agente de la KGB, del Servicio de Inteligencia Soviético del comunismo ruso, que ha reconocido este hecho, llamando en el día de hoy, en un artículo de fondo del diario New York Times de la ciudad de Nueva York, convocando al pueblo norteamericano y al pueblo ruso a unirse nuevamente, recreando aquella unidad que Rusia y Norteamérica llevaron adelante en la Segunda Guerra Mundial en contra del nazismo. En este caso, recreando el término de Bush, el nuevo fascismo, el fascismo islámico, porque el fascismo de la Segunda Gran Guerra y el fascismo actual tienen fondos comunes, son antidemocráticos, son antimodernos. Quizás el fundamentalismo islámico es consecuentemente más antimoderno y por lo tanto más dañino para el espíritu moderno de lo que fuera el fascismo en la Segunda Gran Guerra. Y por eso la guerra es tan larga. La guerra mundial duró 6 años, la segunda. Esta tercera ya lleva 12 años. Y cada día que pasa son nuevos frentes de combate que se abren, que se articulan, que se desarrollan. Esa sería pues la parte primera que nosotros vamos a desarrollar. Y por supuesto, un texto importante del amigo Julián Ramírez que leeremos aquí y comentaremos, que se titula El derecho superior de mandar, en donde Ramírez, como buen abogado que es un viejo abogado que ha trabajado en varios foros, tanto en Buenos Aires como en San Carlos de Bariloche, analiza el carácter hipócrita de las leyes y de los organismos internacionales como las Naciones Unidas, toda esta legalidad falsa, paródica, que hoy vivimos, especialmente a partir del conflicto sirio, en donde las Naciones Unidas demuestran no solo su ineficacia, sino su carácter paradojalmente antidemocrático. Porque qué cosa curiosa, es la unidad de todas las naciones, pero son 5 las que resuelven, las que componen el Consejo de Seguridad. Entonces es una tiranía las Naciones Unidas. Ahora fíjense en este artículo que yo comentaba del señor Putin. El señor Putin defiende eso, defiende este Consejo de Seguridad y esa necesidad de que Norteamérica y Rusia estén unidos en contra del enemigo común, que es Al Qaeda, es decir, el fundamentalismo islámico. Hay un centro de interés compartido entre estas dos antiguos enemigos, entre comillas, pero que no lo fueron nunca. En ningún momento Rusia fue enemiga de Norteamérica, siempre fue su íntima aliada, aún en las peores épocas, aún en la época de la Guerra Fría, donde parecía que se estaban sacando los ojos entre sí, en el fondo eran amigos, en el fondo colaboraban estrechamente, en el fondo integraban un mismo frente, el frente del mundo moderno, del materialismo, y tratando de generar la idea de que no es posible contrastar con ellos. Bueno, y finalmente queremos hablar un poco de la cuestión siria, que es el problema principal, de lo que ha pasado con la guerra siria. Pero vamos a empezar por el primer punto. ¿Qué le parece, Madi? ¿Quiere agregarnos algo? Buenas tardes. En honor de justicia,
el poder mundial concentrado de la modernidad, lo que quiere es destruir los principios tradicionales. Allí donde estén vigentes o donde pudieran estar vigentes, donde la elección de la gente incluso sea el valor tradicional. Pero en este caso el enemigo es muchísimo más peligroso. El fascismo es una idea europea, básicamente. Confundir el Islam con el fascismo es un enorme error. La practicidad del Islam es muy superior a la que puede tener el fascismo. El fascismo es una idea occidental y el Islam es una idea oriental. El desconocimiento de las sociedades orientales es lo que no le permite orientarse a ninguno de los imperios, ni a China, ni a Rusia, ni a la India, ni a los Estados Unidos, obviamente a Inglaterra. En honor de verdad, el Islam es muchísimo más peligroso. Es cuantitativamente superior a las masas que pudieron seguir al fascismo y al nazismo. No tiene bases que estén centradas en ideas occidentales, ya que incluso el nacionalismo laico ya se encuentra completamente superada, que es la idea occidental que había calado en el mundo islámico. Con Kemal Pasha, con Saddam Hussein, con Nasser, mismo Al-Assad. Incluso una nación como Irán, que es obviamente una sociedad tradicional, dadas las limitaciones del Islam Shia, termina por ser el equivalente de un Estado nacional, aunque tampoco es laico, en honor de justicia. El Islam tiene 2.000 millones de fieles. Naturalmente no todos los fieles son combatientes. Si solamente 1 millón combatieran, menudo problema que tendrían las potencias laicas. Considerando que Rusia está involucrada en 3 regiones islámicas que usurpan, Chechenia, Tatarstán y Yakutia, China en el caso de Uiguristán, la India en el caso de Kashmir por Pakistán, y Estados Unidos en todas partes, junto con Inglaterra, contra el mundo islámico, Francia en Azawad, no han sopesado debidamente la importancia del adversario o enemigo como ellos lo quieran considerar. No hay forma de reestructurar al Islam. Cualquier innovación en el Islam es considerado una falta. Por lo tanto, no hay manera de que el Islam sea hecho entrar dentro del sistema. No puede entrar dentro del sistema. Exacto. En las interpretaciones de Fukuyama, tan despreciado, Fukuyama siempre pensó que existían 3 peligros para la democracia liberal y la economía de mercado. Una reconstitución neomarxista de algunos movimientos políticos, lo cual podríamos pensar en las naciones del socialismo del siglo XXI de América Latina. Y no se equivocó en eso. Algún tipo de organización nietzscheana, que serían los nazis identitarios de Europa. Pero eso ni a nietzscheano llegan. El otro es el fundamentalismo islámico. Y además tiene presente el fundamentalismo hindú, que no se le escapa en el análisis como un posible peligro. En ese sentido, operar sobre formas religiosas desde criterios laicos siempre tiene debilidad, porque hay soluciones que los laicos no pueden dar y que las religiones sí pueden dar. Yo, cuando discutía de joven con los marxistas, que me hablaban de la superioridad del marxismo, la superación de las religiones, si algunos vivieran ahora estarían muy sorprendidos, y los que viven lo están pero no han aprendido nada. Yo decía, dígale que el socialismo es magnífico al que se murió la novia, que él amaba. Dígale lo magnífico que es el socialismo al que se le murió un hijo. Háblenle
al que perdió un ser querido, de lo hermoso que es el socialismo. Me miraban con cara de que en el socialismo la gente no se muere, cosa que no es verdad porque todos sabemos que Stalin mismo se murió, ¿no es cierto? Pero bueno, no era una cosa que se pudiera discutir. Hoy está clara la derrota de esos principios laicos. Bajo la fórmula del socialismo o del fascismo, con cierta generosidad, donde hay una idea, pero el capitalismo no tiene ideas. El capitalismo es la bolsa, el poder económico, desprecia las ideas, incluso los grandes autores liberales, von Hayek, von Mises y Popper, el propio Fukuyama, no han sido tenidos en cuenta jamás, porque el capitalismo no lo necesita. El capitalismo es el desprecio absoluto de todos los valores espirituales, incluso de los idiocráticos. Bueno, yo voy a discrepar un poquito con usted con respecto a este tema del fascismo y del fundamentalismo islámico, en el sentido de que según usted no tienen relación. Yo creo que el presidente Bush no se equivocó cuando calificó al fundamentalismo islámico como un fascismo, porque el fascismo, a pesar por supuesto de todas las limitaciones que puede haber tenido y que de algún modo explican también su pronta caída, porque sí, fue una guerra muy sangrienta, muy desgastante, pero no pasó de los 6 años, y ahora estamos nosotros presenciando una guerra larga que ya lleva 12 años y que va a durar mucho tiempo más. Pero ¿qué tenía en común el fascismo con el fundamentalismo islámico? Y yo quiero recordar frases de Benito Mussolini, un hombre político que tuvo grandes intuiciones y que tuvo una dimensión espiritual muy grande, cuando Mussolini decía que la gran diferencia que existe entre el fascismo y las demás ideologías es que mientras que el liberalismo y comunismo son materialistas, el fascismo es un movimiento espiritualista. Eso es un estrecho vínculo con el fundamentalismo islámico, con toda concepción que considera lo sagrado como lo superior, porque lo sagrado ¿qué es? Es lo espiritual. Entonces, desde ese punto de vista hay un contacto muy estrecho entre fascismo y fundamentalismo islámico, como podría decir también fundamentalismo católico o fundamentalismo budista. O sea, el fascista no concebía de ninguna manera lo económico y lo material como lo prioritario. Y segundo, el culto por la guerra que tenía Mussolini. Eso se vincula con la jihad. Este culto que Mussolini tiene por la guerra considerada como higiene del alma, ¿no? Que aparece en la Primera Guerra Mundial y que es lo que le genera a él ese contraste con la vieja dirigencia del Partido Socialista, que era antimilitarista, contraria, en el fondo era burguesa, es una manifestación de esa espiritualidad. Y tercero, que yo quiero mencionar aquí, el considerar que el Estado es el ente que forma la nación. Esto es otra idea fundamentalista, porque el Estado es constituido por los sectores que componen la verdadera aristocracia espiritual, es el que forma al conjunto del pueblo y le imprime una forma, le da un sentido a la vida de todos los seres humanos. O sea, el Estado tiene una función formativa. El Estado es aquel ente encargado de hacer que el hombre pase de su condición de mero individuo a la condición de persona. Entonces, en ese aspecto, yo creo que había grandes similitudes y estrechas cercanías, y quizás el señor Bush, en su ofuscada obsesión de buscar enemigos de los Estados Unidos, no se equivocó en eso, en ver esas semejanzas, y en ver que el fundamentalismo era un enemigo que recreaba un antiguo monstruo que se creía que había desaparecido con la Segunda Guerra Mundial, pero que estaba vivo y que ahora tenía una vida mayor. Pero permítame que continúe un poquito, Néstor, porque si no nos vamos del tema principal, que es recordar el 11 de septiembre del 2001. Bueno, a ver, palabras que son importantes. Es indiscutible que nosotros los musulmanes apoyamos al eje. Es indiscutible que ayudamos a Japón, que ayudamos a Alemania, que ayudamos a Italia, que ayudamos a Franco.
Sobra decir que nosotros adheríamos fervorosamente a un triunfo del eje, que nuestra ligazón con los fascistas no ha sido igual que con las otras fracciones idiocráticas. Eso está claro. Mussolini desenvainó la espada del Islam, Franco reconoció que cristianos y musulmanes luchamos contra el materialismo ateo, Hitler reconoció el derecho de los palestinos y que no fueran los judíos a quedarse con nuestra Palestina. Nosotros fuimos miembros de la CSS, procedente de todas partes. En el Oriente ayudamos a Japón contra Estados Unidos e Inglaterra. Ahora, desde nuestras propias perspectivas, ¿no es cierto?, aún con los límites del fascismo, que es determinista, es darwiniano, tiene todo, no todo fascismo, no todo tiene, no todo tiene, las cosas está bien, pero que nosotros no, perdón, si fuera así, entonces no podríamos decir que el fascismo fue un movimiento espiritualista. Si decimos que fue darwiniano, no se puede decir. Pero hay algunos que eran darwinianos. Bueno, habrá habido excepciones. Bueno. Y podemos estar de acuerdo que Codreanu era un fundamentalista. Podemos compartir, y de hecho hemos compartido la lucha junto con ellos, y hemos peleado a su lado. Tan claro nos quedaba que eran distintos y que eran mejores, que fuimos con ellos a la guerra. Esa es la realidad. Está aclarado el punto. ¿Por qué no vamos entonces a hablar del 11 de septiembre, que es lo que a nosotros nos interesa? Tenemos que todavía en el día de hoy dar ciertas explicaciones que son demasiado elementales. El 11 de septiembre del 2001 hubo un acto de guerra. Entonces, ante una guerra, que es un hecho principalmente que se da en el terreno de las armas, en el terreno militar, en este caso se destruyó el centro financiero de los Estados Unidos, 30 bancos, 100 mesas de dinero en las Torres Gemelas, se vulneró la seguridad militar norteamericana al atacarse la sede principal de sus Fuerzas Armadas, y por poco no se llega a la Casa Blanca, o sea, se puso en jaque y se puso en demostración plena el carácter que el eximio líder de este movimiento, Osama Bin Laden, repitiendo un poco un viejo acerto del líder Mao Zedong chino, al referirse a los Estados Unidos lo calificó como un tigre de papel, con el cual, con una inversión escasa de apenas $500.000 y con 19 personas dispuestas a inmolarse, aplicando la doctrina de la Guerra Santa, como héroes en la destrucción de un objetivo fundamental del enemigo, se demostró eso, que era un tigre de papel, que se le podían hacer cosas y que no era de ningún modo lo que las películas de Rambo y el cine hollywoodense, en consonancia también con la propaganda rusa, nos mostraban cotidianamente de que no se podía hacer absolutamente nada, de que son poderes absolutos, ante los cuales el hombre solamente puede dedicarse a describir, a contemplar, a rezongar, a protestar, pero nunca a atacar y combatir. Entonces era obvio que ante este hecho tan evidente y tan contundente, la propaganda de ese poder tratara, hiciera hasta lo imposible por disminuirlo totalmente en su entidad, o no solo disminuirlo, anularlo, y llegar a decir, como se suele decir todavía en estos días, que ese hecho fue producido por el mismo régimen norteamericano, y se agrega también por el régimen de Israel, y dándose una serie de pruebas absurdas, ridículas, que, como decía Julius Evola cuando criticaba la teoría de la evolución, esas pruebas que se dan sirven también para demostrar lo contrario. Eso nosotros lo hemos dicho acá en el programa, como ese famoso caso del pasaporte de Mohamed Atta, que apareció intacto. Bueno, podría tanto explicar, como dicen los montajistas que niegan la entidad de ese acontecimiento, para explicarnos que hubo ahí una acción producida por los norteamericanos, como lo contrario, que ellos mismos lo pusieron para que se creyera eso. Y lo mismo el caso de que fue Israel, cuando se dice, y también lo mencionamos esto,
de que una llamada que recibieron 5.000 judíos que trabajaban en las Torres Gemelas para que ese día no fueran a trabajar. Y todos los judíos, como un ejército disciplinado, que es la idea que nos quiere crear el Estado de Israel, el sionismo nos quiere crear esa idea de que el judío es una fuerza también imposible de combatir, porque tienen ciertas cualidades que evidentemente nosotros no tenemos. Yo chateando acá en el famoso Facebook, solía discutir con una persona y decir, bueno, pero en realidad si son así ganaron. Fíjense si esto se lo dijeran, si en vez de haber sido 5.000 judíos hubieran sido 5.000 miembros del Partido Peronista o del Partido Radical, que le dijeran no vayan a trabajar ese día. Seguramente habría habido muchos que no querían renunciar al presentismo y perderse, ganar una determinada suma de dinero, o si no, de haberlo hecho, ¿cuántos con tal de ganarse un minuto de fama en algún programa de televisión o de radio, lo que sea, hubieran dicho, si ese día nos dieron una orden para no ir a trabajar? ¿Cuántas personas habrían hecho una cosa así? Así que evidentemente todo esto se ha hecho con la finalidad exclusiva de desmerecer este acontecimiento y de generar la idea de que el hombre no es libre. Esa es la idea principal. El hombre es un ser que depende de algo. Nosotros en el programa anterior vinculamos esto con dos figuras, Nietzsche y Julius Evola, y podríamos añadir a Kierkegaard también, porque el pensamiento occidental ha sido siempre un pensamiento sistemático, en el sentido de considerar que el hombre queda reducido exclusivamente a ciertas estructuras, la historia, la naturaleza, o sea, el mercado, o sea, siempre somos producto de algo que nos explica. Y Hegel decía, cuando manifestaba que el hombre fuera de la historia no es nada, que si alguien se quiere revelar a la realidad histórica, es una conciencia infeliz, es una persona que en última instancia, creyendo que está actuando por su cuenta, está actuando por alguien. Entonces, la idea es que no puede haber un grupo transnacional, no puede haber alguien que actúe por su cuenta, sin obedecer a orden alguna, sin obedecer a alguna de las instituciones que existen. Esa es la idea que se ha querido inculcar. Es imposible que Al-Qaeda haya sido una institución libre e independiente. Tenía que forzosamente responder a la CIA, tenía que forzosamente responder a Israel, a los judíos. Es imposible que el hombre sea libre. Esa es la idea que se quiere inculcar. O sea, no se dan cuenta, los que objetan esto, es que están favoreciendo al sistema, favoreciendo ese concepto de omnipotencia que el sistema ha generado en todos nosotros. Entonces, yo quiero aquí ir a los resultados, porque independientemente de toda esta catarata de pruebas que se nos quieren dar, que como insistimos nosotros no prueban absolutamente nada, para mí hay acontecimientos que sí prueban mucho, que son los resultados a partir de este hecho. Porque si antes se decía que Estados Unidos produjo este hecho, para encontrar un justificativo con la finalidad de invadir determinadas naciones, y se recreaba lo de Pearl Harbor, Estados Unidos dejó que los japoneses destruyeran Pearl Harbor, la flota norteamericana, para poder encontrar una explicación a fin de intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Acá se decía lo mismo. Se hicieron estallar las torres para después justificar una invasión a Afganistán, a Irak, a varios países. Bueno, la realidad dista mucho. Le salió todo absolutamente mal. Así que yo siempre suelo decir, bueno, si la CIA hace estas cosas, que siga haciendo que sigan adelante, que nos están ayudando muchísimo. O sea, indudablemente, o sea, si ellos han producido este tipo de acciones, que sigan adelante. Fíjense, analicemos el mundo ahora y analicémoslo en septiembre del 2001. Estados Unidos, potencia indiscutida en 2001. Ahora tiene que pedirle escupidera a Rusia, pedir ayuda a Rusia. Si el objetivo de Estados Unidos era invadir Afganistán, no precisa ninguna articulación para llevarse la droga de Afganistán. Si quiere invadir Irak, lo invade y chao, porque tiene el poder. Ahora, el problema es que cayó Mubarak y Ben Ali, Gaddafi, está en peligro el Assad. Varios de sus amigos se encuentran también en peligro, los emires del Golfo.
¿Cuál es el beneficio? La rebelión en Yemen, la guerra perdida en Afganistán, imposible de discutir. Levantamientos islámicos en países africanos que obligan a intervenir a Francia, como en el caso de Azawad. En 1991, cuando el Frente Islámico de Salvación fue suprimido por un golpe de Estado, hubo una guerra civil, pero prácticamente no sobrepasó a Argelia. La caída de la hermandad musulmana en Egipto trae una crisis general en todas partes. Si los norteamericanos articularon eso, están verdaderamente locos. Si los judíos articularon eso, están más locos. Como ni los judíos ni los norteamericanos son locos, sino que son gente más bien hábil. No, y hay que, por más enemigo que se sea, hay que tratar con el mayor de los respetos. Debemos pensar que desordenaron un mundo que estaba ordenado, y eso solo puede ser posible de una acción que sobrevenga de abajo, no de arriba. Cuando el presidente francés Sadi Carnot fue muerto por Ravachol, y el siguiente gobernante de Francia fue muerto por Santo Caserio, se decía que era una conspiración inglesa. Y no, eran los anarquistas que actuaban por sí propios, precisamente porque los anarquistas constituían en el siglo XIX el mismo peligro que hoy el fundamentalismo islámico. Bueno, tú dirías que es un poco más grande. No, digamos, lo nuestro es mucho más grande porque involucra mayor cantidad de gente. Pero una de las razones por las cuales no se podía hallar a los anarquistas es precisamente porque actuaban en grupos celulares muy reducidos o porque actuaban independientemente, cada uno según su mejor entender. La banda Bonnot, en el caso francés, es significativo los desastres que causaron 4 individuos. Exactamente. O Severino Di Giovanni, acá en Argentina. Exactamente. Bueno, pero sintetizando lo que podemos llegar a decir es lo siguiente. Aquí ha habido un cerebro que es Osama Bin Laden. Osama Bin Laden sabía perfectamente, y esa era la estrategia de él, que para liberar el Medio Oriente, para liberar todas las naciones ocupadas por los distintos países occidentales y principalmente Estados Unidos e Israel, que es el estado tapón que ha puesto Europa en esa región, había que atacar el centro principal del poder, que eran los Estados Unidos. Y esa es la gran habilidad, la gran estrategia, porque él decía, y eso lo llega a saber en carne propia, a partir del operativo Halcón Negro que él dirige junto con al-Zawahiri en Somalia, cuando logra a través de una acción muy osada eliminar una fuerza norteamericana y obligar en ese momento al presidente Clinton a irse de Somalia, luego de haber tenido este incidente en donde mueren una treintena. No fueron muchos norteamericanos que murieron, pero eso lo hace que se vayan. Y a él le llama la atención, dice, pero estos son más fáciles de derrotar que los rusos, decía Bin Laden, porque no quieren la guerra, detestan la guerra. Entonces, ¿cómo los derrotamos? Obligándolos a intervenir en las 1001 guerras. Entonces, así como antes se había basado Mao Zedong desde otra óptica, acá se basa en el Che Guevara, cuando el Che Guevara dice que para destruir a Norteamérica hay que generarle 1000 Vietnams. Es exactamente igual. Entonces, esa fue la gran estrategia y la gran habilidad que tiene Bin Laden, que por eso fue un gran estratega. Y esta acción es el inicio del fin no solo de Estados Unidos, sino del mundo moderno. Y por eso, hoy, como decíamos al comienzo del programa, corroborando esto que decimos, pero desde la vereda opuesta, el premier Putin alerta a Estados Unidos, unámonos, porque tenemos nuevamente el fascismo, esta vez islámico, contra el cual tenemos que combatir. Y llama, y es curioso, yo invito a que entren a la página de la agencia Kali Yuga para que lean esta carta, en donde invita a Estados Unidos y a Israel a unirse todos juntos para enfrentar a Al-Qaeda, que es el enemigo común. Él lo dice, no hay nada que dudar actualmente. Entonces, todas estas personas que son al mismo tiempo admiradoras de Putin y que dicen también que Al-Qaeda es un invento de la CIA, ¿cómo explican esto? Que su gran líder, su gran ideólogo, hoy está diciendo que hay que hacer frente está invitando a Norteamérica a hacer frente a Al-Qaeda. Por lo tanto a la CIA. Qué cosa curiosa. Bueno, este es el pequeño homenaje que quisimos hacerle al 11 de septiembre, y ahora queremos pasar al texto
del amigo Julián Ramírez, que tiene que ver también con estas cosas, no es que vamos a hablar de algo muy distinto. Y luego de ello hablaremos un poco de la situación siria. El texto del amigo Ramírez se titula El derecho superior de mandar. Dice Ramírez: los recientes acontecimientos en Siria nos plantean la pregunta relativa a la validez del pomposamente llamado derecho internacional, que para sus cultores tendría su máxima expresión en la Organización de las Naciones Unidas, creada después de la Segunda Guerra Mundial. Durante esos años, Iulius Evola escribió: lejos de ser neutral, el derecho internacional de la edad más reciente ha sido el dócil instrumento de una política controlada por las naciones democráticas. Desde entonces ha pasado el tiempo y las cosas se han agravado, con el agregado de que hoy día las naciones democráticas de las que nos hablaba Évola se han reducido a 5, que tienen derecho de veto sobre cualquier resolución que tome el conjunto de las otras: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, China, aunque esta última sería una burla llamarla democrática. Bueno, yo diría que tampoco Rusia la podemos llamar democrática, también es una burla. La gilada internacional cree que pueden existir normas jurídicas al margen de la política. Cree en los tratados, en las conferencias, en los acuerdos, y todos los días se derraman cataratas de verborragia sobre los derechos de los pueblos, de la humanidad. Se olvida que no hay un derecho abstracto, puro, neutro, que todo el derecho, sea interno como internacional, es político, y está en función de intereses concretos y nada inocentes. Es así como se pretende resolver la situación siria a través de las Naciones Unidas, invocando la paz mundial y otros deseos de la buena gente. Para que la situación se resuelva, hay 2 caminos, que en realidad son uno solo: o el acuerdo de las grandes potencias o el creciente desarrollo del fundamentalismo islámico. Este último, desde hace 12 años, ha sido el verdadero impulsor de lo más importante que ha ocurrido y ocurre en la política internacional. Afganistán, Irak, Cáucaso, Norte de África, Malí, Yemen, Egipto y otros lugares. En términos ajedrecísticos, es el que ha pateado el tablero y derrumbado toda la hipocresía del derecho internacional. Las Naciones Unidas guardaron silencio sobre la invasión a Irak. Nada dicen sobre el uso de los drones. Aclaramos que los drones son esos famosos aviones inteligentes que asesinan a 300 personas semanalmente, en Pakistán, Yemen, Somalia, etc. Apoyaron la invasión a Malí. Guardan silencio sobre el golpe de Estado en Egipto. Todo esto significa el derrumbe de todos los presupuestos del derecho internacional, si es que alguna vez existieron. Y si ahora muchos están preocupados por el tema de los gases tóxicos, es por el temor de que puedan ser usados en sus propios territorios. Frente a todo esto surge en el horizonte la posibilidad de un nuevo derecho, el de los que legítimamente tienen derecho a mandar, porque su mando se fundamenta en la tradición, en un derecho asentado sobre la metafísica y la religión, todo lo contrario del derecho moderno, que defiende intereses materiales y privilegios de grandes potencias o de sectores de las finanzas y de la usura. Frente a la falsa legalidad del mundo moderno se alza la ley de la tradición, hoy día representada por los Emiratos Islámicos, que van surgiendo en el mundo. Ellos sí tienen el derecho eminente y legítimo de mandar y hacer la guerra. Bueno, es un texto contundente desde todo punto de vista, y que sirve también para introducirnos en el problema sirio. ¿Usted quiere decir algo, Madí? Excelente la exposición del amigo Ramírez.
En honor a la verdad, nadie puede creer que el Tribunal Penal Internacional, que juzga al presidente de Ruanda o al presidente Milosevic de Serbia, fuera capaz de juzgar a Bush y a Blair, quienes han cometido muchísimos más crímenes. Si uno piensa que había gente que decía que no se puede pensar después de Auschwitz, pero parece que se puede pensar perfectamente después de Guantánamo, ¿no? ¿Dónde está el derecho internacional? En el caso de Guantánamo, de Bagram, en lo que ocurrió en Abu Ghraib, en el ataque contra Kandahar, donde murieron 70.000 inocentes, tan parecido a Dresde, ¿no? A Hiroshima y Nagasaki. ¿Y dónde está el derecho internacional? ¿A quién le sirve el derecho internacional? A los pobres, a los oprimidos, la verdad, no les sirve. A los únicos que les sirve es a los poderosos para invocarlo. No sé para qué lo invocan. Antes, cuando hablábamos del fascismo, yo creo que los fascistas no hubieran hecho imbecilidad semejante como el juicio de Nuremberg. Directamente hubieran fusilado a Roosevelt, caso de hallarlo vivo, y a Churchill y a otra cosa compañero, porque no cabe creer que puede ser juzgado Saddam Hussein con justicia, cuando incluso le matan los abogados. Nadie puede creer que va a ser juzgado con justicia, ¿verdad? Porque no existe tal justicia. Hoy en día se habla de los derechos humanos y se quejan los medios capitalistas de que Venezuela se apartó de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿cuándo se refirió a Guantánamo? Porque Guantánamo está en Cuba, bien que sea una colonia yanqui el lugar, que no sea culpa de Cuba, pero está en América Latina. ¿Cuándo protestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Guantánamo? Que es una vergüenza. ¿Es o no razonable que Venezuela se retire? ¿No? Cuando Hitler se retiró de la Sociedad de Naciones, ¿tenía o no tenía razón? Naturalmente que tenía razón. Porque a eso hay que quitarle toda validez yéndose. No tiene sentido porque no nos protege, no nos es útil, no nos sirve a todos nosotros. A todos los que hemos sufrido la represión alguna vez, sabemos que esas instituciones no cumplen ninguna función que no sea a favor del imperio para atacar a los yemeníes, a los iraquíes, a los rusos cuando era el tiempo, a los alemanes anterior, ¿no? Recientemente escucho la noticia de que una jovencita en Yemen fue casada. Eso me interesa. ¿Por qué no lo analizamos después? Porque yo le quería preguntar sobre eso. Bueno. ¿Qué le parece, David? Bueno, pero pensaba dejarlo acá, ¿no? Se dice que una jovencita de 8 años fue casada con un hombre de 40. Eso es un supino dislate porque la Sharia, la ley islámica, exige que la mujer sea menstruante y tenga al menos 12 años. Que el varón, para casarse, tenga 14 años mínimo y plasma seminal. Además, nadie es ciudadano completo, ciudadano con todos los derechos o súbdito en una sociedad islámica, si no tiene 16 años. Si esto fuera cierto, es una aberración, como la aberración que conocemos nosotros acá, de lo que cambian la nena por la damajuana de vino. ¿Por qué ocurre? Que cuando un crimen, ¿no? Un aberrante disfrazado de Batman mata a 100 norteamericanos, es el loquito. Ahora, si el mismo loquito lo hace en Yemen, supongamos si sea cierto, entonces es la culpa de los yemeníes. De los wahabitas. ¿No? O de casualmente, en Yemen no es un lugar donde el wahabismo sea particularmente sólido ni fuerte. Claro, porque existen shias. En cualquier caso es un mero insulto al Islam, con sus gestiones ridículas, ¿no? Que no tiene ni el menor sustento, porque la ley islámica castiga con la pena de muerte la pedofilia, que sería este hecho, y con lo cual llevaría a la muerte del que se casó que con alguien que no se puede casar, obviamente, y a los mismos padres de la nena, porque a los 8 años nadie se puede casar según la ley islámica.
como en el mundo islámico no está permitido tener relaciones si uno no está casado, ningún imán ha podido presidir esa ceremonia, porque eso es inapropiado por completo. La pedofilia es pena de muerte en el mundo islámico, como el homicidio y la violación. Si gusta o no gusta es otro criterio, pero es así. ¿Esto es un invento o es un hecho aberrante que ocurre fuera de toda norma islámica, como puede ocurrir fuera de las normas cristianas? ¿No es cierto? Actos de pedofilia o de crímenes, como tenemos nosotros aquí, la joven Candela Verbigracia, ¿no? Muerta a los 11 años, o la joven Ángeles de 16. Y a nadie se le ocurre que es la cultura occidental. Pero cuando alguien mata en Estados Unidos, eso no es la cultura occidental. El que se supone Batman, ¿eso no occidental? Exactamente, sí. Yendo específicamente al texto de Ramírez, evidente, ¿no?, que hay una tergiversación de los acontecimientos de una manera infame, ¿no? Y me quiero referir un poco, Ramírez lo trata, así en el texto, al problema de los gases tóxicos en Siria, ¿no? Porque siempre tenemos esta famosa propaganda, ¿no? Que la propaganda, bien sabemos, que tiende a deformar los acontecimientos, tiende a gestar así una idea falsa de los hechos, de acuerdo a los propios intereses. Norteamérica protesta mucho por los gases tóxicos que se lanzaron en Siria, pero qué curioso, no protestó cuando esos gases tóxicos se lanzaron en la guerra entre Irak e Irán, que mataron cantidades y cantidades de personas. Y los muertos eran iraníes. Y sigo. El señor Putin, que hoy en día aparece como el gran defensor de la paz universal, que lo ha sacado Obama del terrible problema de tener que hacer una guerra que nadie quería. Se decía Obama esclavo de sus palabras, porque dijo que las bombas químicas eran el límite, si se pasaba eso, entonces Estados Unidos intervenía. Pero queremos recordar aquí dos cosas. Es cierto que el régimen sirio tiene armas químicas, y las tiene también, hay que reconocer que hay una explicación por la cual las tiene. Porque Siria tiene un vecino, que es Israel, que tiene armas atómicas. Entonces, frente a esa eventualidad de que Israel puede usar armas atómicas, Siria tiene la última eventualidad, que son las armas químicas. Entonces, de alguna manera, esas armas químicas compensaban un poco la relación de fuerzas. Pero la pregunta es la siguiente: ¿quién le dio las armas químicas a los sirios? Rusia. Rusia se las vende en el momento así de desmoronamiento de la Unión Soviética, le vende las armas químicas a Siria, y el jefe de gobierno de Rusia, el señor Putin, que tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos dicho de las Naciones Unidas, de lo que mencionaba acá Ramírez respecto de este, digamos así, estado dentro de la organización, esos 5 estados que gobiernan propiamente el mundo, ese poder mundial, que Putin defiende en esa carta, dice, la Sociedad de las Naciones se disolvió porque no había un Consejo Superior de Seguridad que tenemos que mantener a cualquier precio, que es la única forma por la cual se pueda, digamos así, mantener el orden en el planeta. Pero el señor Putin ha sido una persona que aplicó los gases tóxicos. Y hay un acontecimiento que nosotros queremos recordar aquí, que fue el famoso secuestro de los rehenes en el Teatro de Moscú en el año 2003, que cuando un grupo de rehenes chechenios secuestra a unos espectadores que estaban en el Teatro de Moscú y exige a cambio de eso la liberación de unos presos, porque las cárceles rusas estaban repletas de presos chechenios en esa época. Ahora ya no están más porque los liquidaron a todos, pero en esa época había muchos presos chechenios, y el señor Putin no tiene mejor idea en ese momento que eliminar a los secuestradores con un arma que él decía que mataba solamente a secuestradores, pero no le hacía nada a los secuestrados, a los rehenes, ¿no?
y se equivocó. Esa arma era un gas tóxico que intoxicó a todos por igual. Mató a más de 100 rehenes y a 15 secuestradores. Ese gas tóxico fue hecho pasar por los conductos de aire acondicionado que había en el teatro. Y cosa curiosa, o sea, acudió un arma química prohibida en contra de rehenes. En realidad estos secuestradores eran el ejército, parte del ejército chechenio, muchas mujeres había, viudas negras, porque claro, el régimen ruso hizo una masacre de chechenios de una manera espeluznante, y entonces las viudas negras eran mujeres que eran esposas de estos combatientes que murieron, exterminados por las fuerzas rusas, y eran sus viudas, que participaron de los secuestros y se las conocía como las viudas negras. Y bueno, usaron armas prohibidas, armas químicas. Entonces hoy en día el gobernante que protesta tanto por el uso de armas químicas, que dice, que acusa a los rebeldes, que serían los que habrían utilizado las armas químicas, es el que las usó, y sin ningún escrúpulo, y usó también otro tipo de arma nuclear, el polonio, que es un material radioactivo, para eliminar opositores en el exterior. Entonces, es un asesino, como Obama, exactamente. Son dos asesinos seriales, Obama y Putin. Son dos personas que han asesinado y que siguen asesinando, porque Obama, con la excusa de que tiene el Premio Nobel de la Paz, y su sonrisita de negrito bueno, parece el negrito de la cabaña del tío Tom, es un asesino, porque él semanalmente manda a asesinar a 300 personas en Pakistán, en Yemen y en Somalia, con la excusa de que son terroristas, parecido al procedimiento de Putin. Porque cuando Putin asesina a 15 rehenes y con ellos a 15 secuestradores y con ellos a 105 rehenes, la idea es que, claro, no importa, pero alguno va a morir, que son nuestros enemigos. Al-Qaeda es el enemigo de ambos, el fundamentalismo islámico. Entonces esto viene al caso porque en la carta que hoy el señor Putin publica confraternizando con el pueblo norteamericano, recordando que son pueblos, el ruso y el norteamericano, que han combatido juntos en contra de un enemigo común, que es el fascismo. Por eso yo recordaba esta analogía que existe entre el nazismo, el fascismo y el fundamentalismo islámico, a pesar de que muchos nazis actuales o fascistas actuales repudian al Islam y se hayan casado con Putin, que eso es la cosa más vergonzante. Putin los repudia a ellos. A pesar de que ellos están con Putin, Putin los repudia, porque Putin se considera antifascista, abiertamente. No saben dónde están sentados. Exacto, no saben dónde están sentados. Pero es interesante porque él llama a luchar contra Al-Qaeda, y no es la primera vez que lo hace. Esta carta del New York Times tiene un antecedente. Y el antecedente fue en el año 1999. ¿Alguien lo recuerda esto? El New York Times le facilita a Putin sus páginas para que se dirija al pueblo norteamericano. Y en ese entonces, en el 1999, qué cosa interesante, Putin llamaba al pueblo norteamericano para justificar su guerra de Chechenia, porque decía que estaba combatiendo también allí con un fenómeno muy peligroso para el occidente, que era el Islam fundamentalista. O sea, ese enemigo que decía, alertaba al pueblo norteamericano, dice, miren que es muy peligroso para todos nosotros. Bueno, en parte tuvo razón, porque después, a los 2 años, ese enemigo fundamentalista hace un atentado. Norteamérica, es cierto, se equivocó con el fundamentalismo islámico. Esto es un fenómeno interesante, porque le pasó lo mismo que a Israel. Israel, para perjudicar a Hamas, al-Fatah, promovió a Hamas, pensando que el fundamentalismo islámico lo iba a favorecer para derrotar a un enemigo. Y la cosa fue mucho peor, porque al-Fatah no tiene kamikazes. Al-Fatah lucha con piedras en las intifadas. Hamas, en cambio, y si avanzamos, Fatah al-Islam, que es el grupo de Al-Qaeda que hay en la región, manda kamikazes a inmolarse, como sucedió hace poco en un autobús en Israel. Así que Putin, que es un político, hay que reconocer, un político sagaz, que defiende sus intereses, lo del mundo moderno, alertaba en ese entonces a Norteamérica, dice, no cometan el error de apoyar a estas personas, como han hecho en Afganistán,
¿No se dan cuenta que apoyando a los mujahidines viene algo peor? ¿Ustedes creían que Rusia era la Unión Soviética era lo peor? No, lo peor es el fundamentalismo islámico. Entonces él alertaba en el año 99 con respecto a este problema. Indudablemente no se sopesa adecuadamente la peligrosidad del pensamiento musulmán piadoso, o sea, del fundamentalismo, porque se ha creído que la religión musulmana puede ser manipulada como las religiones de Oriente y Occidente. Los rusos han sabido que la religión ha sido muy peligrosa, aun cuando los patriarcas fueran designados por Stalin. Los norteamericanos no han evaluado, igualmente pasa con los israelíes, que el nacionalismo laico no va a pelear según otra forma que no sea la del nacionalismo laico. El nacionalismo laico luchará en combates, eventualmente habrá muertos, pero el objetivo no es dar la vida, el objetivo es ganar. Si hay que darla, la darán, no estoy negando las cualidades de los nacionalistas laicos. La gente que resistió la invasión norteamericana en Irak, mucho murió defendiendo la patria iraquí. Muy bien. Ahora, la diferencia entre un adversario y otro, o entre el adversario y el enemigo, porque en realidad la enorme torpeza del imperialismo pasa por no haber pactado con Al-Fatah hace muchos años. Debió haberle dado el poder a Al-Fatah, realmente. En cuanto se llamó a elecciones en cualquier lado, el fundamentalismo ganó. No hay lugar donde puedan ganar los nacionalistas laicos. Si la paz se hubiera hecho como quería el general Rabin, la paz de los valientes, en 1993, Palestina reconocida por Israel y viceversa, no habría ningún ataque a Israel en Palestina. Los palestinos estarían preocupados sobre la capacidad o falta de capacidad de sus gobiernos. Jamás se estaría enfrentado con el Fatah por razones de construcciones políticas, religiosas, ideológicas y demás. Y Israel, bien, gracias, completamente ajeno. El problema es que el imperialismo no se puede ir, porque esa es la naturaleza del imperialismo. No puede dejar de tener colonias. El imperialismo puede retirarse, no puede retirarse, porque si no se retiraría. Dicen que Estados Unidos ha llegado al abastecimiento de petróleo por 100 años. Si eso es así, ¿para qué jode en Medio Oriente? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se queda en Estados Unidos, que ya de por sí es bastante notable lo que tiene? Porque la naturaleza del imperialismo y la naturaleza de la burguesía y la naturaleza del capital es siempre ir por más. Se llega al esquema ridículo de la sobreproducción. Hay más producto que gente para comprarla. Porque conforme se hacen más objetos y hay más miseria, hay menos gente calificada para comprarla. Se produce la crisis de sobreproducción. Esto demuestra por qué no se va. ¿Por qué no se van todos de una situación? Déjelo a ver si Assad o Al-Qaeda viene al poder. Y si Al-Qaeda viene al poder, hay que ver si Al-Qaeda tiene ganas de hacer la guerra a alguien una vez que haya llegado al poder. O no existe la posibilidad. En la política todos sabemos que siempre es posible la negociación. Incluso durante años toleraron al Talibán, ¿no es cierto? ¿Por qué no Al-Qaeda? ¿Por qué no hacer de tripas corazón ni aceptar la realidad como es? Gravísimo error el derrocamiento de la hermandad musulmana. Los expertos siempre dijeron lo mejor es que venga la hermandad, es un núcleo moderado. Sí, es cierto, es un grupo ortodoxo, ¿no es cierto?, observante, pero está dispuesto a pasar por las elecciones porque sabe perfectamente que va a ganar. Y en todo caso, pues se podrán edificar estados democráticos más o menos inteligibles, acorde a la mente occidental, y se podrá negociar en los términos, pero no han querido. Han querido una vez más usurpar el derecho de los egipcios a tener el gobierno que los egipcios quieren tener. Finalmente, los egipcios van a tener el gobierno que quieren tener. Pero no va a ser el presidente Morsi la próxima vez, un hombre moderado. Va a ser Sabahiri. Claro. Que es egipcio. Que es egipcio, por eso. Y sí, Sabahiri es el hermano de Sabahiri en este momento, es el que conduce
el sector de Al Qaeda en Egipto. Claro, es así. Bueno, ha sido un programa en el cual hemos tratado muchas cosas. Quizás no terminamos de hablar totalmente del problema sirio, pero bueno, en fin. Lo que podemos decir es que ha habido un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para sacarle las papas del fuego al señor Obama, que se había comprometido en exceso al decir que pensaba bombardear si se utilizaban armas químicas, pero enseguida le dijeron, no, muchachos, ¿cómo vas a hacer una cosa así que vas a terminar favoreciendo a Al Qaeda? A Assad nos conviene que siga, porque si no viene lo peor, que es Al Qaeda. Esa es la realidad. Bueno, quedamos entonces para el próximo programa. Nos despedimos de todos. Que Dios los bendiga y les dé a ustedes, a sus seres queridos, a sus familiares, todas las mercedes que necesiten. Hasta el próximo programa.